como título de nuestra enseñanza esta mañana, la incomparable superioridad de Cristo, la incomparable superioridad de Cristo. Hace bastante tiempo tenía un amigo que le fascinaba, realmente le apasionaba la velocidad en los carros y en las motos también. Yo recuerdo mucho que su mamá constantemente le decía: mijo, mérmele a la velocidad porque hasta el ángel de la guarda se le baja de ese carro, a esa velocidad que usted conduce. Y es que, aunque a veces pareciera gracioso, un chiste, pero ha habido siempre la creencia desde nuestros antepasados, abuelos, padres, en fin, a lo largo de toda la historia de la humanidad, ha habido la creencia de que a nuestro alrededor hay seres espirituales, hay ángeles celestiales que nos guardan, que nos protegen a todos. Ha existido desde siempre esa creencia, ¿no es cierto? Así que es bueno aclarar que no es un tema, los ángeles no es un tema para niños, ni tampoco es un tema de los abuelos para contarles historietas a sus nietos, es un tema bíblico. Sin embargo, es bueno saber lo que nos dice la palabra del Señor al respecto. ¿Para qué? Para que tengamos conceptos obviamente claros de lo que es la angeología, como se llama pues teológicamente o eclesiológicamente también, ¿no es cierto? Tenemos que nosotros entender de lo que realmente se trata cada tema, cada aspecto que la palabra del Señor nos presenta. Veamos entonces lo que dice la Escritura al respecto. Los invito a que vayan conmigo a Hebreos capítulo 1, versículos del 5 al 14. En la Nueva Biblia de las Américas, la palabra del Señor dice así: Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: Hijo mío, eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré padre para él, y él será hijo para mí? De nuevo, cuando trae al primogénito al mundo, dice: y lo adoren todos los ángeles de Dios. Y de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus, y a sus ministros llama de fuego. Pero del Hijo dice: tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. También tu Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, y como un manto los enrollarás. Como una vestidura serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Pero, ¿a cuál de los ángeles jamás ha dicho Dios: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos ellos espíritus ministradores, enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación? Que Dios bendiga su santa y poderosa palabra. Como lo decíamos el domingo anterior, es necesario que la palabra de Dios, todo el consejo de Dios, dice Pablo por allá en el libro de los Hechos, sea predicado. Así es que en esta serie de Hebreos, seguramente no la vamos a abarcar toda en 2 o 3 meses, pero sí vamos a tratar de abordar al menos los primeros 4 capítulos, versículo a versículo. Esa es la esencia de la Escritura, mis amados hermanos. Cada versículo, cada tema fue inspirado por el Espíritu Santo con un objetivo de enseñarle al pueblo de Dios, del cual formamos parte nosotros. No podemos nosotros ser en las Escrituras selectivos. Este tema es interesante, este tema puede ser relevante para la época, no. Todo el consejo de Dios se debe de dar a conocer al pueblo de Dios. Y esto es lo que corresponde entonces en este momento, fue lo que le correspondió al autor del libro de los Hebreos. Y como lo mencionamos la semana pasada, el autor de esta misiva tiene el gran reto, el gran desafío por parte del Señor de disuadir a sus lectores, a sus oyentes, de volverse a sus religiones anteriores, en este caso a la religión judía.
y más bien tenía como desafío ayudarles a entender y a creer que Cristo Jesús era superior a todas las religiones de las que ellos provenían o que hubiesen escuchado en sus entornos. Por encima de toda religión, por encima de toda creencia que puede existir, Cristo es superior. Es el deber de este autor de esta carta. Los hebreos están a punto entonces de renunciar a su fe en Jesucristo. Lo decíamos, y es lo que motivó el propósito por el cual se escribió el libro, la carta a los hebreos. Ellos estaban dispuestos ya, o considerando la gran posibilidad de abandonar el cristianismo para evitar la despiadada persecución y el sufrimiento que estaba implicando por parte de los romanos y de los mismos paisanos judíos el ser cristiano. Así es que la tarea del autor de esta carta no es nada fácil. Él tiene, con todos los recursos y bajo la inspiración del Espíritu Santo, tiene el deber de dar a conocer quién es Cristo a estas personas que están a punto de renunciar. Primeramente inició entonces mostrándoles que Dios siempre ha buscado, fue lo que vimos la semana pasada, estar en comunión con el hombre, y con ese fin ha usado diferentes medios para hablarle a su pueblo. Sin embargo, el último y mucho más superior medio para darse a conocer a los hombres fue Jesucristo. Eso es lo que dicen los primeros 4 versículos que vimos la semana pasada. Porque a través de Cristo, Dios no solo habla, sino que se presenta tal como es, en toda su esencia, en toda su naturaleza. Así es que si alguien dice, a mí me gustaría conocer a Dios como es, conozca a Cristo. Lea los evangelios, que ahí se plasma tal cual como es Dios a través de la persona de Jesucristo. En otras palabras, Jesucristo es Dios en persona, Dios hecho hombre. Pero la lógica y la tarea del autor de esta carta apenas está comenzando, apenas está iniciando. Él también tiene la ardua labor de mostrarle a sus lectores de que la fe en Cristo Jesús es supremamente vital. ¿Por qué? Porque Cristo es superior, Cristo es mejor, muchísimo mejor que todo lo que ellos conocen, incluyendo mejor que los mismos seres celestiales y que el mismo Moisés y que la ley de Moisés a la que los judíos se aferraban en ese momento y todavía. De modo que, renglón seguido, hace una magistral exposición, digámoslo, de lo que es Cristo en paralelo, en comparación con los ángeles. Jesucristo es superior sencillamente, ¿por qué? Por 3 encabezados que vamos a ver esta mañana. Jesús es hijo, mientras que los ángeles son criaturas. Los ángeles, en segundo lugar, ayudaron en la creación, pero el Hijo, Jesucristo, es el creador. Y en tercer lugar, Jesús es exaltado rey, mientras que los ángeles son sus siervos. Ese es el gran paralelo. Veamos entonces este primer encabezado. Jesús es hijo, los ángeles son criaturas. Los judíos habían entendido y creído que Dios los guardaba a ellos por medio de ejércitos celestiales. Y aunque esto es totalmente verdad, es bíblico, ellos habían llegado a poner su confianza en esos seres espirituales, incluso por encima del mismo Dios. Pero también dentro de ese grupo de judíos habían algunos cristianos que estaban llegando a considerar de que Jesús como que no era lo que decían ser, el Hijo de Dios, de que Jesús era un ángel más. Así es que este varón, el autor de esta carta, tiene esa gran misión: convencerlos de una cosa y disuadirlos de la otra. En primer lugar, los ángeles nunca serán superiores a Jesús, y en segundo lugar, Jesús nunca será un ángel tampoco. El autor de la carta entonces debe demostrarles que Cristo es superior a todo eso. Releo nuevamente los primeros versículos de esta sección, versículos 5 y 6. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré padre para él y él será hijo para mí? De nuevo, cuando trae al primogénito al mundo, dice:
y lo adoren todos los ángeles de Dios. Continuando entonces con la línea de pensamiento que se abrió allá en el versículo 4, inmediatamente anterior, donde el autor afirmó que Jesús es mucho mejor que los ángeles. Ahora, el autor de esta misiva entonces hace un recorrido teológico desde Génesis a lo largo de todas las escrituras para aclarar lo que está diciendo sobre Jesús y sobre los ángeles. En primer lugar, los judíos no pueden olvidar que toda la escritura, incluido el Salmo 2:7, dice lo siguiente: ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Es decir, lo que quiere mostrar con esta cita es que tanto en los libros de la ley, como también en los libros proféticos y aún los salmos, todos profetizaron en su momento acerca de Jesús como el Hijo de Dios, el primogénito. Este hombre muy responsablemente quiere enseñarle a todos sus lectores, no solamente sacando de la manga ideas de Jesucristo, no. A lo largo de las escrituras yo les quiero demostrar lo que Dios ha dicho de su Hijo. Con mucha responsabilidad. Por eso en esta sección lo que ustedes van a ver es puros pasajes bíblicos del Antiguo Testamento traídos a la aplicación al Nuevo Testamento de su época y de nuestra época también. Pero respecto a los ángeles, no dice lo mismo. El autor no está diciendo que son hijos de Dios, sino seres divinos creados para adorar al Padre y al primogénito porque ha cumplido con la misión de salvación. Los creyentes entonces no pueden desconocer estas verdades que los mismos profetas escribieron. Cuando llegue el Hijo de Dios, será reconocido como Hijo de Dios, no como un ángel más, no como un mensajero más, como muchas religiones o creencias conciben o consideran a Jesucristo. Y nosotros tampoco, mis amados hermanos, podemos desconocer estas verdades. Aunque tal vez algunos de nosotros nos criaron quizá rezándole a los ángeles, al ángel de la guarda y a todos los santos, no se puede desconocer la verdad de las escrituras. Ellas deben de ser la base de nuestra fe, la palabra de Dios. Porque al igual que los judíos, en la actualidad, también hay muchas personas que dicen ser creyentes, pero creen más en seres espirituales que en el mismo Jesús. Y muchos otros dicen ser espirituales también, pero lejos están del Evangelio. Sin embargo, las preguntas y las respuestas que formula todo este pasaje son profundamente contundentes, hermanos. Dios a nadie ni a nada le ha dado el estatus o la autoridad por encima de Jesucristo. De manera que, asimismo como era necesario que los cristianos de la época de los hebreos entendieran que Jesús es superior a todos los seres celestiales y espirituales, también los creyentes de esta generación debemos entender y creer esas mismas verdades. El hecho de que muchas religiones de hoy en día hablen de espiritualidad no quiere decir que son inspiradas por el Espíritu Santo. Es más, estas verdades nos deberían de ayudar a comprender que ser creyente no es lo mismo que ser cristiano. No es lo mismo. Porque el creyente puede creer en muchas cosas. Puede creer en Alá, puede creer en todos los santos habidos y por haber, pero el cristiano solo cree en Jesucristo, su eterno Señor y Salvador. El unigénito Hijo de Dios, ante el cual toda rodilla se doblará, incluyendo los mismos ángeles en adoración, como lo afirma Pablo en su carta a los Filipenses. Filipenses 2:10 dice: para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿Dónde? De los que están en los cielos, dice, y en la tierra, y debajo de la tierra incluso.
toda rodilla se doblará delante de Cristo Jesús. De manera, hermanos, que nosotros no vamos a desarrollar una fe sólida en Jesús si primeramente no desarrollamos una mínima teología de quién es Jesús. Y esa es la tarea que se está tomando el autor de esta carta a los hebreos. Eso es lo que nos está enseñando. Conocer y creer que Jesús es infinitamente superior a todo y a todos, hermanos. ¿Por qué hoy hay tanto creyente, tanto cristiano, tanta gente que dice ser cristiana, pero lo que tienen es un sincretismo de fe? ¿Qué es eso? Una mezcolanza. Yo creo en Jesús como Salvador, pero no como Señor. Yo creo en los ángeles, yo creo en todas estas otras cositas porque tienen el poder para ayudarme, ¿no es cierto? Entonces eso es un sincretismo, una mezcolanza ahí. Pero lo que este hombre está enseñando, inspirado por el Espíritu Santo, es: hey, si tú quieres tener una fe sólida en Jesús, conoce primeramente quién es Jesús. Y esa es la tarea para nosotros. Entender primeramente quién es Jesús. No solamente que Jesús es el que hace milagros, entonces invocamos a Jesús como el milagroso nomás. No solamente que Jesús es sabio y entonces vamos a la Biblia y buscamos un consejito y listo. No, Jesús es superior a absolutamente todo. He puesto este ejemplo en otras oportunidades. Los hijos respetan a sus padres dependiendo cómo los vean. Tratan a sus padres, dependiendo cómo los vean. Hay hijos que para ellos el papá no es sino el cajero automático. Entonces cada que acuden a él es para pedir dinero, y para pedir dinero. Entonces no hay honra, no hay respeto. Pero cuando los hijos realmente entienden que su padre es el que Dios utilizó para darle vida, es al que hay que honrarle, entonces va a haber más respeto hacia esos padres. Y lo pongo como ejemplo en cuanto a nuestra relación con Cristo Jesús. Nosotros vamos a ver y a tratar a Jesús dependiendo del concepto que tengamos de Jesús. Y eso es lo que está haciendo este hombre. No es un ángel, ni tan siquiera comparable. Es superior a todo ser celestial y todo ser natural. Pero esto no es todo. Los creyentes no podemos poner nuestra confianza en los ángeles o en seres espirituales, porque ellos precisamente no son los que crean las cosas ni los que crean los eventos. Ellos simplemente son ayudantes en la creación. Eso es lo que nos continúa diciendo el autor de esta carta en el segundo encabezado. Los ángeles ayudaron en la creación, pero el Hijo es el creador. El rol de los ángeles, veámoslo primeramente, dice el versículo 7. De los ángeles se dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. En esta oportunidad el autor de Hebreos cita el Salmo 104 para presentar a los ángeles como criaturas que sirven a Dios dentro de la creación. Él está acudiendo, como ya lo dije, solamente a las Escrituras. Como los judíos conocen muy bien la palabra de Dios, la Torá, es decir, el Antiguo Testamento, les está mostrando a Cristo a través del Antiguo Testamento, y es exactamente lo mismo que está haciendo con nosotros también. En el Antiguo Testamento, este salmo que está citando acá describe el poder creador de Dios, quien hace de los vientos sus mensajeros y de las llamas de fuego, dice, sus servidores. Y lo que esto subraya es que los fenómenos naturales no actúan por azar ni por leyes autónomas, sino bajo la dirección personal del gran yo soy. Hebreos entonces retoma este texto, este salmo, manteniendo la fidelidad ahí a su sentido original para mostrar que los ángeles, aunque gloriosos, son parte del orden creado y están subordinados al Hijo, que es Jesucristo. No se trata de identificar literalmente a los vientos o al fuego como si fuesen ángeles, no, sino de ilustrar que Dios puede valerse de ellos, de los ángeles, como instrumentos para cumplir su voluntad incluso en los fenómenos naturales.
Así entonces los ángeles son siervos, son mensajeros que ejecutan las órdenes divinas, pero no son objeto de adoración ni poseen el papel creador del Hijo. Aclaraciones muy puntuales está haciendo este hombre. El punto central es reafirmar la supremacía de Cristo. Mientras los ángeles cumplen funciones delegadas, el Hijo es el Señor sobre todos ellos y sobre toda la creación. Y es por estas claras razones, hermanos, que los cristianos debemos tener igualmente claras nuestras creencias y profundas nuestras convicciones. Porque, mis amados, no todos los seres o creencias espirituales son para poner en ellos la fe o la esperanza, ni mucho menos para adorarles, ni mucho menos. Y seguramente varios de nosotros eso era lo que hacíamos antes de ser rescatados y de conocer la verdad. Y muy probablemente es lo que hacen millones de personas el día de hoy. Como lo está enseñando el pasaje, amados, es verdad que los ángeles existen y que son seres sobrenaturalmente poderosos, pero ellos no son los que crean las cosas, ni nada. Seguramente ustedes han visto por ahí una laminita de San Miguel Arcángel pisándole la cabeza a un demonio y con la espada listo para ejecutarlo, ¿no es cierto? Y consideran que esa laminita, muchas personas consideran que esa laminita es la que los va a defender. Entonces cuando hay peligro sacan la laminita de San Miguel Arcángel, o incluso le ponen la velita. Pues hermanos, el pasaje bíblico es claro. Ni San Miguel Arcángel, ni mucho menos la laminita va a proteger a nadie si Jesucristo nuestro Dios no se lo ordena. Así de sencillo. La nueva era, que es la creencia esta o religión moderna, que dice incluso tener bases bíblicas, enseña que los ángeles son seres de luz o guías espirituales que pueden ser invocados para recibir los hombres ayuda divina y sanaciones milagrosas por medio de ellos. De hecho, según algunas creencias de esta nueva era, los ángeles son seres que han alcanzado un alto nivel de evolución espiritual, como para ser contactados fácilmente por las personas. Y ustedes han visto que hay algo que está muy de moda y es eso: invocar ángeles. Y el dicho de siempre, y no es magia negra, es magia blanca, porque son ángeles. No, hermanos. Sin duda, mis amados, no hay nada más antibíblico y más peligroso que esto. Porque obviamente los ángeles del bien no operan bajo órdenes de los hombres, sino de Dios, como lo estamos viendo. Así como desde un inicio los ángeles no han sido creadores, sino obreros en la creación, hoy sigue siendo exactamente igual. Es más, aquí está la parte peligrosa. Aquellos seres que responden a las órdenes de los hombres no son ángeles del bien, son fuerzas del mal que de ninguna manera sirven a Dios, sino a Satanás. ¿Y operan con qué fin? De desviar la fe de los supuestos creyentes. ¿Sí ven lo peligroso del asunto? Y lamentablemente muchas personas hoy practican estas cosas, muchas. Pero veamos entonces cuál fue el rol de Jesús en la creación en los siguientes versículos del 8 al 12. Pero del Hijo dice: tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. También tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, y como un manto los enrollarás, como una vestidura serán mudados.
pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. En este hermoso pasaje, Jesús es presentado en contraste con los ángeles precisamente. Ellos sirven, pero Él reina como Rey divino. Y citando otra vez otro salmo, el Salmo 45 en esta oportunidad, en su contexto original, el Salmo lo que hace es exaltar la justicia, la verdad y la rectitud de un rey humano. Pero sucede que en Cristo todas estas virtudes alcanzan su plenitud, pues gobierna con un cetro justo, no con abuso de poder. Es decir, el autor de la carta a los Hebreos está tomando esos salmos mesiánicos para aplicarlos a Jesús. Su exaltación sobre todos debe de ser a su amor por lo bueno y su rechazo del mal, fruto de obediencia perfecta hasta la muerte. Eso fue lo que hizo que Jesús fuese reconocido y coronado rey. Pero de hecho el autor también cita otro salmo, el Salmo 102, que originalmente fue dirigido a Dios, el gran yo soy, pero que aquí también lo aplica a Jesús. Qué teología bíblica la de este hombre. Paso a paso, versículo a versículo, viene enseñando a Jesús a través del Antiguo Testamento. Para que a los judíos que conocían tanto el Antiguo Testamento no les quepa la menor duda de quién es Jesús. Así entonces afirma que el Hijo es creador y es eterno, en contraste con los ángeles y con toda la creación que se envejecerá y finalmente pasará, pero Dios, Cristo Jesús y su bendita palabra no pasarán. De hecho, el salmista describe al mundo como un manto que se enrolla y que se envejece, se cambia, pero Cristo permanece inmutable, es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. El pasaje, ¿qué es lo que hace entonces? Entrelaza humanidad y divinidad de Jesús. Él es Rey eterno, Él es Rey justo, está diciendo este hombre, exaltado por su obediencia, superior a los ángeles y Señor de toda la creación. Eso es Jesús. Yo creo que no hay una mejor manera de nosotros fortalecer nuestra fe que aclarando nuestro entendimiento, conociendo quién es realmente aquel Dios en quien hemos puesto nuestra confianza. Y esta es la gran diferencia, hermanos, de poner la fe en algo o alguien que no puede crear nada, como son los ángeles o otro tipo de seres espirituales, a ponerla en el único Dios verdadero que todo lo creó y que todavía sigue siendo un Dios creativo. Mientras que algunas personas se confunden, se engañan y se pierden poniendo su fe y esperanza en seres que no provienen de Dios de ninguna manera y que no buscan su propio bien, los cristianos somos llamados a poner toda nuestra fe, toda nuestra esperanza en Cristo Jesús, que sí puede cambiar nuestro corazón y puede cambiar nuestra vida también para bien. Esa es la gran diferencia. Creo que, no sé si alguno de ustedes en algún momento antes de ser rescatado por la verdad le pedía a los ángeles o a sus santos de preferencia, cambia mi corazón. Casi siempre se acude a este tipo de cosas para que supuestamente haga cosas externas. Seguramente que a ustedes de pequeños, sus padres, sus abuelos, le enseñaron según las creencias tradicionales que cuando estuviese por ahí en peligros o necesitara ayuda, invocara a los ángeles y a todos los santos del rosario para que le ayudaran. Y a muchos se les hace realmente difícil desligarse de estas creencias y conceptos, hermanos. No obstante, la palabra nos está enseñando que por encima de todo está Cristo. Todo en absoluto se sujeta a Cristo. Si nosotros lográramos comprender eso, hermanos, si como padres de familia lográramos entender que a los hijos nadie los cuida mejor que Cristo, que a mi esposa, a mi esposo, a mis padres, nadie los guarda mejor que Cristo Jesús,
Pero nosotros debemos de tener claro quién es Él. Sencillamente, hermanos, porque Él es el Hijo, Él es el Señor, Él es el Creador de todo lo visible, de todo lo invisible. Él es el Creador de todo y de todos. Yo pregunto, ¿quién aquí puede decir que un ángel o un santico entregó su vida para pagar por sus pecados? ¿Quién puede decir eso? Nadie. Porque no ha sido posible eso. ¿Quién puede decir que un ángel u otro ser espiritual quitó ese corazón de piedra y puso en él un corazón de carne que siente su pecado y que obedece a la voz de Dios? Nadie puede decir eso, porque los ángeles no hacen eso. Así es que estos son los motivos por los que el autor de Hebreos nos dice que Cristo es mejor, que Cristo es superior. Porque Él sí pudo y puede hacer todo aquello que ningún otro ser espiritual, ni menos natural, pueden hacer, ni en nosotros ni en nadie. Cristo sí lo puede lograr. Pero a pesar de estas verdades, entonces, que nos ayudan a comprender por qué Cristo es mejor, el autor también quiere cerrar con un argumento más, igual de contundente que estos anteriores. Y eso nos lleva al tercer encabezado. Jesús es exaltado Rey y los ángeles son sus siervos, hermanos. Primeramente entendamos que a Jesús le fue entregado el reino, dice el versículo 13. Pero ¿a cuál de los ángeles jamás ha dicho Dios: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? En su propuesta de ayudar a sus lectores a través de la misma palabra de Dios, el autor ahora cita el Salmo 110 para afirmar la supremacía del Hijo sobre los ángeles. Mientras que ningún ser espiritual, ningún ángel ha recibido jamás el privilegio de sentarse a la derecha de Dios, Jesús sí lo hizo, señal de que su obra está completa y de que Él reina con autoridad divina. De hecho, este Salmo 110 es bastante usado en el Nuevo Testamento y presenta al Mesías como rey y como sacerdote según el orden de Melquisedec, un tema que Hebreos, precisamente esta carta lo desglosa de manera bastante amplia. Sentarse a la diestra de Dios significa exaltación, significa victoria. El Hijo ha vencido y ahora gobierna mientras sus enemigos son puestos bajo sus pies. Los primeros cristianos veían el Salmo 110. En este salmo veían el cumplimiento pleno de todas las promesas de un reinado justo y victorioso que restauraría el gobierno de Dios sobre todo el mundo. Eso era lo que todos los cristianos de esa época, del primer siglo, veían a través de este salmo. Y es lo que deberíamos de creer todos nosotros hoy en día también. ¿Por qué cada vez más sillas vacías en muchas iglesias? Porque ahora, por tantas noticias, tantas cosas que hay en el mundo, la gente ha llegado a creer que el futuro del planeta está en manos de los chinos, está en manos de los gringos, está en manos de los rusos. Tal vez ellos tendrán el botón destructivo, pero la vida y la muerte le pertenecen ¿a quién? A Dios, única y exclusivamente. La soberanía de Jesús garantiza que la victoria final sobre el mal se cumplirá y que su pueblo participa ya en ese triunfo. Tal vez nosotros no estemos aquí, preparándonos para la guerra, por si hay una guerra, entonces ¿dónde vamos a ir a combatir? No. Tú estás luchando contra el mal a modo personal, yo estoy luchando contra el mal. Todo cristiano forma parte del ejército de Dios para luchar contra el mal, el propio mal que cada uno estamos lidiando. Primeramente eso, porque no puedo pretender yo ir a vencer enemigos allá afuera
cuando todavía no he vencido el enemigo que llevo dentro de mí. Esa es la guerra que tenemos que luchar nosotros contra el mal, y Jesús nos ha dado ese privilegio a cada cristiano. Esta es la gran victoria, mis amados, que todos necesitamos escuchar y creer. Que Jesús ha derrotado a todos nuestros enemigos. Muchos creyentes, de hecho, en un mal entendimiento de las Escrituras, toman estas promesas. Cuando dice que pondrá a todos sus enemigos como estrado de sus pies, toman estas promesas como algo que el Señor le está prometiendo a ellos a modo personal. Y que el Señor entonces se encargará de todas aquellas personas con las que he tenido diferencias o a las que he considerado mis enemigos. Aunque obviamente el Señor también nos defiende de los enemigos humanos, ¿no es cierto? El Señor está ahí. Pero no es a nosotros a los que nos está prometiendo de que todos tus enemigos los pondré a tus pies. No. En realidad el pasaje habla de la victoria que Dios le entregó a Jesús. Y a través de esa victoria, nosotros también somos más que vencedores. Hermanos, porque entre los tantos enemigos que ha vencido Jesús en la cruz del Calvario, con su obra de santidad, con su resurrección y que nos ha dado vida a nosotros, entre los tantos enemigos que ha vencido el Señor, el peor de ellos es ¿cuál? El pecado y sus consecuencias. Porque no hay nadie afuera que te haga tanto daño a ti y a mí como el pecado mismo me lo está haciendo a mí. Y por cuanto Jesús venció el pecado y conquistó la muerte, fue coronado como Rey Supremo. Ahora bien, toda esta verdad teológica nos favorece a nosotros, nos bendice a ti, me bendice a mí. ¿Y saben por qué? Porque los enemigos a quienes Cristo venció también son nuestros enemigos. Porque aparte de las fuerzas del mal, aparte de los poderes de las tinieblas que Jesús derrotó, nuestro Redentor también venció el temor. Jesús venció la tentación. Jesús venció el cansancio espiritual. Y aquellas cosas que muchas veces a nosotros nos superan, Jesús las venció. Todo esto lo derrotó el Señor en la cruz, y lo hizo ¿para qué? Para entregarnos la victoria a nosotros, hermanos. Dice la Escritura que el amor del Señor echa fuera el temor. Y nosotros, cuando aprendemos a conocer quién es Jesús realmente, se nos hace mucho más fácil creer en Él. Pero muchas veces no nos hemos tomado el trabajo de introducirnos 1 metro, unos centímetros en la teología bíblica. Y ese es el trabajo que se está tomando el autor de la carta a los Hebreos. Si están dudando de Jesús, les está diciendo a sus lectores, miren quién es Jesús, miren quién es. Y es lo que nosotros debemos entender. Yo, para poder confiar en alguien, pues obviamente tengo que conocerlo primero. El esposo confía en la esposa porque la ha conocido, la esposa en el esposo igual también. O confío o desconfío, porque ya lo conozco, ya la conozco. Pero nosotros, ¿cómo podríamos tener una fe sólida en Cristo si ni siquiera hemos sabido quién es? No hemos tomado conciencia de quién es Él. Así es que, amados, el hecho de que Jesús esté sentado ahí en el trono celestial no es cualquier cosa. Significa que a los que hemos creído en Él se nos ha dado poder para vencer, y esto por medio del Espíritu Santo y con la ayuda de los ejércitos celestiales. De hecho, eso es como lo dice el siguiente versículo: los ángeles son siervos de los hijos del reino de Dios. Dice el versículo 14. ¿No son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación? ¿Se está refiriendo a quién? A los ángeles. ¿Por qué razón tanta explicación, con tanta puntualidad y con tanta responsabilidad? Pues por lo que decíamos al inicio, esta gente estaba considerando
estaba poniendo algunos más fe en los ángeles que en Jesús, y otros estaban considerando que Jesús no era más que un ángel poderoso también. Y aquí el hombre les está diciendo, no, 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 ni lo uno ni lo otro, hermanos, ni lo uno ni lo otro. Jesús es Dios el Creador. A diferencia de Jesús, que ha sido exaltado como Rey, soberano y supremo, como lo acabamos de ver, los ángeles no gobiernan, sino que sirven. Ellos son enviados de Dios para cumplir los deseos de Dios, la voluntad de Dios. De hecho, están al servicio de los seres humanos, pero bajo las órdenes del gran Señor, para salvación y bendición de los hombres. A simple vista, cuando nosotros leemos este versículo 14, pareciera que dice lo mismo que el versículo 7 que veíamos hace un momento. Sin embargo, en el versículo 7 se destaca que los ángeles ayudaron al Hijo en la creación. Pero en este versículo 14 afirma que los ángeles sirven a los hijos de Dios que han sido llamados a salvación. A ellos se les ha encargado hacer la voluntad de Dios, haciendo el bien a los que heredarán la salvación eterna. En otras palabras, hermanos, ellos son los que han guardado y que seguirán guardando el remanente de Dios en las diferentes etapas de la historia hasta el día final. Un claro ejemplo de esa verdad bíblica es lo que afirma el Salmo 91, que tanto nos gusta. Salmo 91, 11 y 12 dice: pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Hermosa promesa cuando la aplicamos bíblicamente. Así es que, hermano, esto es bastante importante que lo tengamos claro. Los ángeles del Señor están para ayudarnos, pero no para obedecernos a nuestros caprichos, sino para obedecer a las órdenes de nuestro Salvador, para que nos ayuden, para que nos socorran cuando más lo necesitamos. Ahí están. Tú no estás solo, por eso la palabra del Señor dice que tú nunca estarás solo. Siempre la fuerza de Dios está contigo, rodeándote, refiriéndome a ángeles, al Espíritu Santo que está en ti. El otro día escuchaba a un hermano que oraba por mí con mucha fe, con mucho amor y con mucho fervor. Y una parte de su oración decía: Señor, yo declaro ángeles de Dios alrededor de William y les ordeno para que lo guarden y para que lo protejan de todo mal y de todo peligro. Y yo pues en su momento pues lloré y todo, una oración bonita, poderosa, hermosa. Pero a medida que fui conociendo un poco más de la palabra de Dios, entendí que los ángeles del Señor no hacen lo que yo les declare, ni menos obedecen a mis gritos, no. Entendí que los ángeles de Dios me sirven a mí y a todo creyente, pero no porque nosotros les ordenemos, sino porque el Señor se lo ordena. Así es que mi oración entonces ahora es un poco diferente a la de mi amado amigo. Ahora más bien digo en cada una de mis oraciones: Señor, si es tu voluntad, por favor, envía tus ejércitos celestiales a nuestro alrededor y guárdanos de todo mal y de todo peligro. Porque esos ángeles sencillamente obedecen al Rey de Reyes y Señor de Señores, no a mí. Porque seguramente, quiero hacer esta aclaración, hermanos, porque seguramente algunos de nosotros todavía oran como mi amigo. Yo declaro ángeles alrededor de mi carro que me lo guarden. Yo declaro ángeles, ¿no es cierto? No. Así decía ese amigo. Yo declaro ángeles alrededor de esto, declaro ángeles ahí, por todo lado andaba estableciendo ángeles. Pero no, hermanos, es Dios el que realmente tiene la potestad sobre todas las fuerzas celestiales, espirituales, humanas también. Y eso es todo respecto a los ángeles. No pongo mi fe, y te invito a ti a que no pongas tu fe en tus palabras, en tu potencia de tus palabras, tampoco la pongas en los ángeles, más bien pongamos nuestra fe y nuestra esperanza en la palabra de Dios.
en mi eterno y bendito Salvador, que tiene autoridad y poder para ordenar a los ejércitos para que guarden a sus hijos. Y hermano, guarda esto que te voy a decir en lo más profundo de tu corazón. Miren, las huestes del mal son poderosas, las huestes del mal. Los ángeles del cielo son poderosos. Satanás es poderoso. Pero Cristo nuestro Salvador y gran Rey es que todopoderoso, todopoderoso, por encima de absolutamente todas estas fuerzas. No hay nada ni nadie que pueda superar el poder y el amor de Cristo. Por eso es que podemos decir con toda confianza, con toda seguridad, que Cristo es mejor, hermanos. Así es que, amado, claro que los ángeles existen. Es más, así como existen los ángeles, también existen los demonios, ángeles caídos. No obstante, tanto ángeles celestiales como ángeles caídos, todos se sujetan a Cristo, porque Cristo es superior a todos. De modo, mis amados, que comprendiendo que Cristo es superior a todo y a todos, valdría la pena preguntarnos nosotros entonces, si todo se sujeta a Cristo, ¿nosotros sí nos estamos sujetando a su autoridad? ¿Sí nos estamos sujetando a su autoridad con fe, con obediencia en medio de las turbulencias de la vida? Sí lo estamos haciendo, mis amados. Escucha esto. Es posible que algunos de los que están acá presentes hoy, en medio de la presión de las pruebas, tal vez se vea tentado a recurrir a creencias espirituales e incluso oscuras en el ámbito espiritual, en busca de ayuda tal vez. Porque he visto eso, hermanos, aún dentro del mismo pueblo de Dios, y es sorprendente. Es sorprendente escuchar cristianos pidiendo una cita astrológica en vez de pedir silla para ir para la iglesia, hombre. Y bajo la presión la gente muchas veces se ve acosada a eso. Sin embargo, hermano, la palabra nos llama a creer profundamente que el amor, la gracia y el poder de Cristo son infinitamente más grandes, mucho mejores, más superiores a cualquier poder terrenal y celestial. Aprendamos entonces, amados, aprendamos a conocer a Cristo Jesús tal cual como es, para que tu fe no languidezca, para que en medio de las pruebas, como los hebreos, una fe débil porque no conocían muy con claridad a Jesús, entonces estaban que se regresaban atrás por la presión de todas las circunstancias. Y seguramente algunos de nosotros también puedan llegar a ese punto. Pero ¿cuándo estaremos firmes? Cuando conozcamos que Cristo es todo, hermanos. Cristo es todo. Por encima de toda creencia espiritual, de toda religión, de toda fuerza o poder humano, por encima de todo, Cristo es mejor, como lo seguiremos viendo a lo largo de esta serie. Amén. Vamos a darle gracias al gran Rey, mis amados hermanos. Poderoso Padre, como siempre, Rey soberano y eterno, en el nombre de Jesús te queremos agradecer, Señor amado. Gracias, Padre admirable, por tanta bondad, Señor, por ayudarnos a través de tu santa palabra en esta mañana, Dios mío, a entender y a comprender, Rey soberano y eterno, que por encima de todo, Señor, por encima de toda creencia, por encima de toda religión, por encima de todo concepto de filosofía, tal vez, Dios mío, estás tú, amado Señor Jesucristo. Tú eres grande, tú eres bueno, tú eres fiel, tú eres poder, soberano Rey, tú eres gracia, tú eres amor, tú eres bondad, Señor. Nadie, Dios, ni los ángeles, ni los santos, Señor, ni aún nuestros seres más queridos humanamente hablando, Señor, nadie conoce nuestro corazón tanto como lo conoce.